bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Un punto de encuentro muy, muy importante, porque vamos a conversar de un tema que hoy día está en todos lados, pero resulta que hay mucha gente que todavía no sabe qué es lo que se ha aprobado, qué es lo que se ha rechazado. Sí, estoy hablando de la Convención Constitucional, que está siendo nuestra nueva Carta Fundamental, ¿no? También hay otra duda, y que se las vamos a preguntar todas a nuestros invitados. Hay otra duda, dicen, oh, pero esto fue aprobado. Pero no, pero ¿cómo? Esto fue rechazado, pero no, pero ¿cómo? A ver, ¿somos nosotros los que vamos a aprobar o rechazar? Vamos a conversar con don Roberto, ya se los presentaba, don Roberto Astaburuaga, abogado. Él es del área legislativa de la Fundación Comunidad y Justicia, experto en la Convención Constitucional, así que quién mejor que nadie nos puede contar dar estas explicaciones de lo que yo estaba diciendo. Partamos por la más importante, por la última, digamos. Es cierto, cuando dicen se aprobó, se rechazó, sí, es verdad, pero va a haber un referéndum al final, ¿no? El 4 de septiembre, en el que vamos a tener que aprobar o rechazar, y ahí realmente es donde se va a saber si aprobamos o rechazamos. ¿Es así? Hola Miriam, muchas gracias por la invitación, encantado de poder estar contigo y poder compartir lo que ha sido mi experiencia dentro de la convención, y un saludo también a todos los que nos escuchan. Efectivamente, tal como tú señalabas, la convención ya trabajando aproximadamente 9-10 meses, le quedan 2 meses termina, y luego de eso el presidente debería convocar a un plebiscito de salida para el 4 de septiembre, donde el voto es obligatorio y donde toda la ciudadanía podrá manifestar su voto y aprobar o rechazar lo que la convención proponga como, al país como una constitución. A ver, lo primero que me surge respecto de esto, antes de que entremos precisamente a las preguntas, yo tengo 3 temas gordos que te voy a preguntar. Antes que entremos a eso, a ver, tú dices que quedan 2 meses. ¿Cuándo se entrega ya para la conciliación, para este final, digamos, de buena redacción, etcétera, lo que realmente quedaría ahí? ¿Cuándo se entrega eso? Las comisiones temáticas, que son las que están redactando las normas constitucionales y luego las envían al Pleno, funcionan por 3 semanas más, donde van a terminar de definirse temas como los derechos sociales, como el sistema político, es decir, el Congreso, Poder Judicial, y luego de eso comienza una etapa que se llama la etapa de armonización, que en el fondo es donde se crea una nueva comisión, que Yo es la decía encargada conciliación, de... no, es armonización. Claro, No. armonización, exactamente. Que es la que se encarga un poco de resolver estos problemas, tanto de ortografía, redacción, formato, orden, y algunos temas también un poco más profundos que sean de contradicción de normas, temas de repetición de conceptos, y luego esta comisión envía un informe al Pleno y el Pleno lo tendría que aprobar. Y así ya estaría listo el borrador de Constitución. Ahora, hay personas que dicen, bueno, todo esto se va a arreglar, primero era todo se va a arreglar en el Pleno, después fue todo se va a arreglar en la armonización. ¿Es tan así? ¿La armonización tiene poder como para cambiar algunas cosas? En principio lo que establecía el reglamento, no, de hecho el dicho que se ocupó fue que armonización tiene borrador, o sea, tiene destacador, pero no tiene lápiz, es decir, puede destacar dónde están estos problemas y formular una propuesta para arreglarlo, y es el Pleno, en el fondo, el que con el lápiz en el fondo aceptaría o no esta recomendación. Sin embargo, las noticias que han salido en las últimas semanas advirtiendo la extensión de la propuesta y algunos errores, o no sé si errores, pero algunas contradicciones internas muy grandes, parece que ya han hecho necesario que la Comisión de Armonización tenga más facultades. De hecho, ahora la Armonización tiene la facultad de corregir estos errores formales. El problema es que si vamos a tener una nueva reforma del reglamento en donde pueda tener atribuciones que ya impliquen cambiar el fondo. En teoría no, pero podría ocurrir, puede ser. A ver, eh, ¿quién conformaría ese grupo de armonización? Porque eso también es importante, porque, a ver, si ya las personas aprobaron en las comisiones, aprobaron en el Pleno, y ahora se dan cuenta que hay un artículo que se contradice con el otro, o no sé si es tan burdo como contradecirse, Claro. pero por lo menos que no calzan, y tuvieran que entrar en esta armonización en el sentido de decir, a ver, esto no, porque... ¿Qué conforma ese grupo? Me imagino que va a ser más pequeño, no van a ser 154 personas. Exacto, no es toda la convención, pero es una comisión que es más grande que cualquiera de las otras que están funcionando actualmente. Va a estar compuesta por 40 convencionales, entonces también uno puede anticipar que va a ser un poco
lento o no tan rápido como se quisiera, porque cada uno podrá tener una opinión distinta y mientras menos gente, más rápido se puede trabajar. Ahora, sobre la pregunta anterior, quisiera precisar que es cierto, lo que ya se aprueba por el Pleno no puede ser modificado por armonización. Eso es una regla que se mantiene en teoría. El tema es cómo la armonización va a afectar o no el fondo. Y ahí es donde entra el problema de la interpretación de que una mayoría de la convención, como ocurrió en este momento, diga que la modificación en un artículo no significa alterar el fondo, cuando en realidad sí puede estar ocurriendo. Por supuesto que puede estar ocurriendo, porque, a ver, bueno, no vamos a entrar en eso. Yo quiero un poco como que demos una visión general. Bueno, esto sería entonces la comisión de armonización, que son de los mismos convencionales, por lo tanto también pueden entrar en los mismos errores, ¿no? Puede Exactamente. caber, y en las mismas peloteras, digamos, que han habido, que hemos También. visto estos días. Hemos visto, por otro lado, la ausencia un poco de personas expertas en el tema, ¿no? Mucho, incluso se ha hecho un llamado a que los convencionales en esta etapa trabajen con los expertos verdaderamente, no solamente contraten a gente para las redes sociales, sino que expertos constitucionalistas, ¿no? Sí, o sea, por lo menos escribir una constitución me parece a mí que es una tarea bastante delicada y que requiere un conocimiento no simple, un conocimiento bien profundo. Muchos de los convencionales no es que no sean abogados constitucionalistas, tampoco son abogados, tampoco tienen conocimiento del derecho y lo han ido adquiriendo durante el transcurso del trabajo en la convención. Otros siguen sin tenerlo. Y por otro lado, también se ha negado bastante la asesoría de expertos. Es cierto que existieron estas audiencias, pero la influencia, la decisión, la redacción de los artículos siempre está radicada en los convencionales y no en estos expertos. Recientemente el vicepresidente Gaspar Domínguez señaló que era aconsejable escuchar a los expertos en la etapa de armonización. Uno hubiese querido que ese consejo, esa propuesta hubiese llegado antes. Exactamente, porque bueno, nos habríamos evitado tantos problemas, tantas idas y vueltas de los artículos que llegan al pleno, se rechazan, vuelven a los grupos pequeños y Claro. después vuelven de nuevo y los vuelven a rechazar, se los vuelven a mandar, o sea, bueno, pero ya más allá de eso, sigamos con este cronograma. Llegó a la etapa de la armonización. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí en la armonización? La edad de ¿Que armonización sea necesario? comenzaría. No, tiene un plazo definido porque el plazo límite de funcionamiento de la convención es hasta el 4 de julio. Por tanto, armonización comenzaría a funcionar en teoría el 16 de mayo, que es cuando va a tocar la segunda salida del Pleno en Antofagasta. Y de ahí funciona durante unas 5 semanas aproximadamente, hasta el 27 de junio, si no me equivoco, un poquito antes, en donde el informe de armonización va a ser sometido a votación en el Pleno, y con ¿Ya? la última votación en el Pleno de ese informe, entonces la Constitución queda finalmente, o sea, la propuesta de Constitución queda finalmente Ya. escrita y solamente falta el plebiscito de salida. O sea, tú me dices el 4 de julio tendríamos eso, aprox, ¿no? El 4 de julio, sí, no, incluso antes, yo creo que unos 4 días antes, salvo que hayan atraso nuevamente y estemos justo el 3 de julio a las 11:59 viendo las últimas votaciones. Lo que Ya. no se alcanza a votar no es parte de la Constitución, del borrador de Constitución. Ya. Y tienen que ir votando punto por punto, artículo por artículo, título por título. Exactamente, Ya. exactamente. Ahora, si queda en el mejor de los casos ya listo el 4 de julio, vamos a tener todo julio y todo agosto solamente para que la ciudadanía se informe de cuántos títulos, cuántos artículos tienen hasta ahora aprobados. Actualmente lleva 249 artículos Ujú. y yo creo que vamos por la mitad. Podemos Oh, tener una constitución que tenga unos 400 artículos, llegando a los 500. Son las aproximaciones no mías, sino que hacen algunos expertos. ujú. La constitución actualmente vigente tiene cerca de 140 artículos, 145. La constitución de Ecuador tiene unos 500, 400 artículos. Entonces vamos alejándonos bastante de lo que teníamos antes y nos vamos acercando a un modelo que tampoco garantiza que porque haya muchos artículos al país le vaya mejor. No, por supuesto que no. Yo creo que, bueno, hay opinión, digamos, de cada uno, pero a ver, de estos 400 artículos, eh, muchos de ellos, la gente no los va a entender, no va a tener el tiempo ni quien se los explique de qué se trata cada uno de ellos, ¿no es cierto? Porque tendríamos, si nos dedicáramos a enseñar cada uno de los artículos uno por día, necesitaríamos 400 días y vamos a tener Claro. apenas 2 meses para aprender.
Hay algunos temas que a mí me importan muchísimo porque nos importan a nosotros como canal, ¿no? Dentro de nuestra, el tipo, digamos, de programación que nosotros tenemos, nuestra línea editorial. Y son, bueno, voy a entrar en materia de una. Cuéntame en qué va el tema del aborto. Yo leí en alguna parte que el aborto se había, al final, había terminado algunos artículos, lo habían devuelto a la sala, perdón, a la comisión para que lo estudiaran, y después se votó en general en el Pleno y se aprobó. Es tan así, quedó sin restricciones, quedó para que una ley después posterior vea realmente cómo se va a tramitar el tema. Es una pregunta bien, que requiere una respuesta un poquito larga, pero trataré de hacerlo bien resumido. Efectivamente, el Pleno sí aprobó un artículo que se llama Derechos Sexuales y Reproductivos, en el fondo. Este es un artículo que tenía 3 incisos, 3 partes, 3 párrafos, por decirlo de alguna manera. Esto partió en la Comisión de Derechos Fundamentales, se presentaron distintas iniciativas populares, convencionales, algunas se fueron aprobando y finalmente salió un artículo bastante malo, que fue aprobado por la Comisión y se envió al Pleno, que es este que les cuento que tiene 3 párrafos. De esos 3 párrafos, los 2 primeros fueron aprobados, es decir, tuvieron más de 103 votos y pasaron a ingresar el borrador de Constitución. ¿Cuál es el principal problema que tienen esos 2 párrafos? El primero es que se consagra la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, como un derecho. Entonces, acá entramos a la primera cuestión delicada. ¿Por qué? Porque el aborto no está consagrado como derecho de partida en ninguna constitución del mundo. Ninguna constitución del mundo reconoce el aborto como un derecho. Segundo, las constituciones que mencionan el aborto son 3. Las 3 son africanas. Y las 3 lo hacen para prohibirlo como regla general. Entonces, nosotros estamos yendo un paso más allá de lo que hacen las constituciones africanas, que lo nombran, no que lo regulan como un derecho. Nosotros lo estamos regulando como un derecho fundamental, lo estamos garantizando como un derecho fundamental. El Estado tiene el deber de proveer los medios para que este derecho fundamental, o supuesto derecho fundamental, como es el aborto, pueda ser ejecutado. Entonces, ese es el primer problema. Los tratados internacionales tampoco lo contemplan. Hay ciertos instrumentos internacionales que son, por ejemplo, algunos documentos que salen de algunas organizaciones internacionales que sí nombran el aborto como un derecho, pero ningún tratado internacional que sea vinculante para Chile lo hace. Entonces, ese es el primer problema grande que tenemos con este artículo. Entre otros derechos que también se garantizan, el derecho al acceso al anticonceptivo, el derecho al libre ejercicio de la sexualidad, de la reproducción, etc. Y el segundo problema que tiene es que el artículo no establece ningún límite expresamente. En general, en Chile, la historia que tenemos sobre el aborto ha tenido una manifestación en 2 hitos. Uno fue la sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, que penalizó el aborto en 3 causales, y esa es una forma de limitar, es decir, por causales, es decir, por ciertos casos, en razón de ciertas características. Y en segundo lugar, en 2021, el Congreso rechazó un proyecto de ley que establecía o penalizaba el aborto hasta las 14 semanas. O sea, había aborto libre hasta las 14 semanas. Acá la convención en el fondo se salta toda una discusión democrática que hay que dar como sociedad, de un profundo estudio de lo que significa realmente el aborto, y si realmente se trata de solucionar los problemas que tienen las mujeres que quieren abortar, que ese es el fondo del problema. Y sí, ¿qué pasa con el no nacido? Entonces, al no establecer límites expresamente, uno dice, parece que no hay límite. Y por tanto, si es que no hay límites, este supuesto derecho se puede ejercer libremente. Y esto se ve reafirmado porque el segundo párrafo y el primero también hablan del ejercicio libre, de que es un derecho que se puede ejercer de forma libre y voluntaria, que el Estado tiene el deber de proteger su ejercicio. Entonces, no hay ningún límite. Cuando se hizo esta crítica de que se trataba de aborto libre, algunos convencionales salieron diciendo que en el fondo había que esperar a que la ley dictara los límites, o estableciera los límites. Se dictó una ley que estableciera los límites. Pero eso supone muchas cosas y no necesariamente es cierto. Porque una ley puede regular el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, en el caso de la libertad de asociación, por ejemplo, un derecho garantizado constitucionalmente, la ley puede establecer cuáles son los requisitos, cuánto integrante, la forma en que se tienen que oficializar frente al Estado, etc. En el caso del aborto, puede ocurrir que la regulación del derecho al aborto no incluya un límite.
yo puedo regular sin limitar. Por ejemplo, se puede establecer las prestaciones, el precio, el acceso, en los plazos en que la persona puede ingresar a un lugar. Puedo establecer muchas cosas que permitan que se realice un aborto, pero no que establezcan un límite. Y esto es peligroso porque en el fondo lo que se está incluyendo en la Constitución es un derecho a abortar hasta los 9 meses o hasta el nacimiento, y el nacimiento puede ser muchas veces antes de los 9 meses. Todos conocemos los partos prematuros. Y algunos dirán que se está exagerando todo el cuento, pero lo que pasa es que la realidad es muy dura, y Colombia recientemente aprobó el aborto libre hasta las 24 semanas, que son los 6 meses de gestación. O sea, ya estamos hablando de una diferencia de 3 meses. Si es que ese fuese el caso, estoy seguro que este nuevo Congreso aprobaría un aborto mucho más extenso. Dudo que se atreviera a aprobar un aborto con menos plazo. Y lo segundo que pasa es que existen lo que se llaman los casos de abortos por nacimiento parcial, en el fondo, que es que en la cabeza de la guagua está dentro del útero de la madre, y el resto del cuerpo está afuera, y el doctor succiona el encéfalo, y por tanto el feto muere. En teoría no ha salido completamente, entonces se trata de un caso de aborto porque la mitad del cuerpo está afuera. Pero eso puede ocurrir justo hasta antes del nacimiento. Son cosas muy duras, muy, muy crudas, pero hay que decirlas para que se sepa cuál es la verdad en esto. Y el último elemento problemático que tiene este artículo es que no lo dice expresamente, pero tiene la última oración del segundo párrafo, dice que asimismo se garantizará que el ejercicio de este derecho sea sin interferencias de terceros, sean personas o instituciones, que en el fondo nos lleva todo el problema de la objeción de conciencia, y pareciera que esta oración la estaría prohibiendo expresamente, o por lo menos permitiría que una ley prohibiera la objeción de conciencia personal institucional, que en el fondo está garantizada por el Código Sanitario en el artículo 119 ter. Se garantiza a las personas, a los doctores y a ciertos funcionarios de la salud que puedan objetar las causales del aborto. En Chile tenemos más de 5.000 objetores, entonces acá empezamos a tener una serie de problemas que se van acumulando, que son muy graves sobre si es que realmente quedan. Pero como resumen, si está considerado el derecho al aborto, si se trata del aborto libre, que se diga o que se incluya en oración de que la ley va a regular el ejercicio de este derecho, no significa necesariamente que lo va a limitar, y es posible que se dicte una ley que prohíba la objeción de conciencia o la limite de manera tan fuerte que en el fondo casi sea imposible o poder oponerse a un aborto. Entonces quiere decir que las dos partes, digamos, de este artículo sobre el aborto, que ya pasaron al borrador, o si ya fueron aprobados, ya están. O sea, estamos al arbitrio ahora de lo que pueda una ley el día de mañana realizar, porque no limitar en buenas cuentas, ¿no? O definir más bien, porque aquí claro, está el derecho abierto nomás, sí, no y eso limita también nada. trae muchos problemas, porque o sea, uno parte del supuesto, o sea, supuestamente se va a dictar una ley. Hay que ver cuántas leyes se van a dictar para que esta constitución se aplique. Entonces, ¿y cuánto se demora la ley en dictarse? Eso sería primero. Vale una ley, eso es una posibilidad, es una hipótesis. Y la segunda hipótesis es que esa ley incluye límites, que tampoco sabemos si es así o no. Y en Claro. el tercer caso, si es que esa ley que se dicta, que incluya límites, tampoco sabemos si puede ser declarada inconstitucional, porque como establece un límite y el derecho no establece límites y prohíbe la interferencia y permite el ejercicio libre, se puede considerar que establecer plazos o causales como límites es impedir el ejercicio libre, y por tanto no está conforme a la Constitución. Y como cuarto Perfecto. elemento, y este es el más grave de todo, es que los derechos fundamentales tienen un efecto inmediato, en el fondo. Pueden ser exigidos sin necesidad de una ley. Entonces, en caso de que gane el apruebo, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, pueden ser exigidos inmediatamente sin necesidad de una ley que lo regule. Y ahí, ¿de quién vamos a depender? Bueno, del juez, principalmente en los casos en que se forme un juicio. Y va a depender de la opinión personal del juez, cómo interpreta el aborto. Entonces el aborto se va a empezar a desarrollar no una ley, sino en sentencias dispersas, sin una uniformidad, en donde va a depender de una cosa que no es general y obligatoria para todos los chilenos. Eso es re importante lo que dices tú en entenderlo, en comprenderlo, porque cuando hablamos de una ley, siempre se espera la norma.
Y la ley, claro, echa a andar cuando se publicó, ¿no es cierto? Y todo, pero siempre falta la norma que siempre viene detrás. No sé por qué se demora a veces mucho tiempo. Las normas nunca están listas. Entonces, uno cree que aquí podría pasar lo mismo, pero no. La ley se puede declarar incluso inconstitucional porque no puede enmendar la Constitución. Es eso, ¿no? Exactamente, o sea, Ya, una ley o sea, yo me imagino que grupos feministas de los más radicales pueden interpretarlo de esa manera. Es decir, claro, que cualquier ley que establezca algún tipo de límite, sea por plazos, sea por causales, sea, por ejemplo, por pedir autorizaciones, que eso tampoco está contemplado. Acá el derecho se asegura para todas las personas, no establece un límite de edad. Es decir, una niñita de 13 o 14 años que queda embarazada puede decidir abortar sin el conocimiento o sin la claro, autorización de su papá. Es decir, yo a esa claro, niña no le permito votar, no le permito celebrar ciertos contratos, no le permito ingresar a ciertos cargos públicos, pero sí le estoy permitiendo abortar, que es una claro. decisión que tiene unas consecuencias físicas y emocionales gigantescas. Entonces, acá también se habla o sea, uno ve que hay un descriterio y una falta de un sentido común necesario respecto de lo que se está haciendo. Hay gente que puede estar a favor del derecho al aborto, o del aborto simplemente, pero dentro de un margen sujeto a límites, con causales, con requisitos, con plazos. Acá no hay, no hay límites, acá no hay orden. Claro. En este sentido, no hay letra chica en esto. Es Exacto. simplemente el que quiera abortar, que aborte. Claro, exactamente. A ver, ahora, bueno, nos da para conversar muchísimo, pero mi tiempo es limitado y yo quiero sacarte el jugo con otra Por cosa. supuesto, El por tema de la supuesto. eutanasia, aquella muerte digna que está como que le abrió la ventana a una posible eutanasia, que tengo entendido que también ha pasado por que fue al pleno, que volvió, ¿En qué estás? Cuéntanos un poco. El tema del aborto nosotros lo vimos en la Comisión de Derechos Fundamentales. El Sí. tema de la eutanasia se vio en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que es la número 7. Eh, la comisión aprobó una norma que era sobre derecho a la muerte digna y otra Ujú, que era sobre cuidados paliativos. ujú, Estas se fusionaron y llegó al Pleno una única propuesta, un único artículo que tenía 4 incisos, 4 párrafos o 4 partes, como queramos llamarle. Y en el ujú. fondo, el primer párrafo era el que hablaba, que decía, todas las personas tienen derecho a una muerte digna, y el segundo dice, la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se aprobó el primero, es decir, todas las personas tienen derecho a la muerte digna, y se rechazó el segundo. Entonces, acá, eh, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? ¿Cuál es la interpretación que se le podría dar a la muerte digna? Porque históricamente, dentro del proceso de la Convención, se ha ocupado de que la muerte digna es sinónimo de eutanasia, y así lo han justificado, el derecho al buen morir también, como se llama. Ujú, Y ese es el significado de las palabras de muerte digna, de claro, eutanasia. Eh, pero el tema es que el segundo inciso es el que se refiere, es el que mejor define, de una otra manera, la eutanasia, porque dice que es el derecho a disponer, a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida. Es decir, se entiende que la vida no es un bien jurídico, en fondo intocable, sino que yo puedo disponer de ella, y si es claro. que tengo una enfermedad grave que me causa mucho dolor, tengo una depresión, no tengo los medios económicos, A estoy ver, sufriendo perdona, perdona, mucho. perdona. Ninguna de esas cosas está consignada ahí. De hecho, a lo mejor un suicidio también podría ser considerado una muerte digna, en Claramente, cualquier edad, claramente, ¿no es cierto? claramente. Entonces, acá, claro, quedó solamente el primer párrafo. ¿Qué Mm, significa muerte digna? Y el segundo volvió a la comisión, y hay que esperar a que retorne al pleno. aquí está. Entonces, acá lo que se trata en el fondo es de darle el verdadero significado o el correcto significado a la muerte digna. Es Claro, decir, que la muerte digna es aquella muerte, o sea, es aquella muerte en que la persona muere dignamente. Y eso quiere decir que no significa que es que acepte que le inyecten, por ejemplo, algo, o que la desconecten de una máquina con la finalidad de que muera porque su vida considera que no es digna de ser vivida, sino que muera con cuidados paliativos, claro, en el momento natural en que le corresponde, acompañada de sus familiares, etcétera. O sea, se trata de darle el significado correcto de dignidad a la muerte. No se trata simplemente de decir que la dignidad, que es como entiende la convención, es la autonomía. Ellos asocian esas dos cosas. Lo que es digno es lo que es autónomo. Y autónomo significa que las decisiones que yo tomo son correctas porque yo las tomo, que es algo circular en el claro, fondo. claro. Entonces, Claro. ese problema en el fondo
es el que tenemos actualmente. Tenemos una norma que dice derecho a la muerte digna, y que merece más de una interpretación. Y la interpretación mayoritaria, y obviamente la más peligrosa, es que esto es la eutanasia. Entonces, por eso también hay algunos que han dicho, no, esto es directamente el derecho a la eutanasia. Si esa fuese la interpretación que se le da, entramos también en los mismos problemas que tenemos con el aborto. No hay límites expresos, no hay una remisión a la ley que establezca límites, no hay un límite de edad, eh, cuándo empieza a regir, etcétera. O sea, son los mismos problemas que tenemos con el aborto, con la objeción de conciencia, entonces es algo bien complicado. Y por lo menos la experiencia comparada a en otros países es bastante preocupante. En Holanda, por ejemplo, la eutanasia está aprobada hace más de 20 años y ellos han sufrido lo que se llama la pendiente resbaladiza. Es decir, parten con casos muy excepcionales de eutanasia y luego van ampliando las causales y se terminan aplicando incluso sin considerar la voluntad de las personas, porque tienen depresión, porque tienen una cierta edad, y no se trata de resolver el problema de fondo, es decir, por qué se sienten solas, han recibido cuidados paliativos, cuáles son los remedios que están tomando para estas enfermedades. En el fondo, una inversión del Estado en la solución difícil y larga, pero es la que realmente respeta la dignidad de las personas. Pero, y esas dos se unen para el tema de los médicos y el tema del personal de salud en general, con la objeción de conciencia, que tú ya algo nos contaste en el primer caso. Pero la objeción de conciencia tiene dos patas, no solamente a las personas, sino que también a las instituciones. Entonces la gente en general responde, oh, pero ¿cómo le van a hacer la objeción de conciencia a un hospital o a una clínica si no tienen conciencia? Y con eso se la sacan en buenas cuentas. Pero Claro. ¿qué es la objeción de conciencia para que la gente lo entienda? Porque si yo soy médico y a mí me dicen, no, tiene que hacer un aborto, y yo digo, no, en mi conciencia no, yo no puedo, no, 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 por mis valores, no, yo no puedo hacer eso, no puedo participar. ¿Qué me queda? Lo único es renunciar, me voy, chao. Claro. El problema de la cuestión de conciencia dentro de la convención también ha sido una constante negación por parte en las votaciones. Las iniciativas populares, por ejemplo, una alcanzó más de 15.000 firmas, que buscaban el reconocimiento de la acción de conciencia, fueron rechazadas, en el Pleno también se han rechazado, y en el fondo es algo bien curioso, porque es la negación constante de la convención a que las personas puedan decidir que hay ciertos actos que no quieren realizar, aun cuando la ley los obliga, porque consideran que va en contra de sus propias convicciones. Y esto es bien curioso porque uno empieza a darse cuenta que hay algo que está avanzando de una forma muy totalitaria, uno podría incluso decir. En ese sentido, eh, las personas siempre tienen el resguardo de la objeción de conciencia personal. Pueden hacerlo en los casos de eutanasia, en los casos de aborto, en los casos de servicio militar, por ejemplo, también, pero hay otros casos que también van a empezar a pasar si es que esta constitución se aprueba. Por ejemplo, en los casos del reconocimiento del nombre social de las personas transgénero, en el caso de los profesores de los colegios públicos cuando tengan que enseñar una educación sexual integral ideologizada, hedonista en el fondo, se empieza a hablar, o sea, a ampliar mucho este espectro de cuándo hay que objetar algo y cómo lo voy a hacer. Entonces, la objeción de conciencia personal siempre se puede recurrir. La objeción de conciencia institucional ha sido un poco más difícil, pero responde al ideario de las instituciones que están conformadas por personas que piensan de una forma similar y por eso se reúnen y realizan ciertos proyectos comunes. Es decir, si es que yo como doctor me junto con otras personas, sean doctores, sean empresarios, sean enfermeras, que comparten una misma visión acerca de la vida, acerca del respeto a la vida, y se decide formar un hospital, entonces no puedo andar exigiéndoles justamente que realicen actos contrarios a el ideario que los unió en el fondo. Entonces, por eso se llama la objeción de conciencia institucional, que es de la institución o de las personas que comparten los ideales de esa institución. Y eso pasa en el ámbito de los hospitales, pero también pasa en el ámbito de los colegios. Yo quiero enseñar un determinado tipo de educación de una cierta forma, etc. Con esto se vuelve cada vez más difícil tener una opinión distinta a la que propone la Convención y la Constitución. En realidad el tema de la objeción de conciencia, yo creo que va, no sé, deja a mucha gente fuera de sus propias convicciones. Ahora, en el caso de un hospital público, por ejemplo,
puede haber que a lo mejor una persona o un grupo o un equipo médico diga, no, yo no, eso no lo hago porque va contra mis convicciones más profundas, pero puede haber otra persona. De hecho, tengo entendido que pasó con el tema del aborto en 3 causales. Hubo hospitales que tuvieron que contratar personas que no fueran objetores de conciencia para que pudieran realizar alguno de esos tipos de procedimientos, ¿no es cierto? Pero en el caso de una institución, como dices tú, ¿qué hace ahí? Deja de existir o deja de tener su misión, su visión Claro, de la empresa, ¿no? exactamente. O sea, es que el tema aunque la política, aunque los medios de comunicación señalen o cuenten o informen que el aborto avanza y que es algo que es muy aceptado, no es así. Y en el fondo, lo que mejor revela ese dato, y es lo que más han criticado las organizaciones feministas, porque ha sido lo que ha impedido, según ella, la realización de abortos, es la opción de conciencia. Y eso responde a que en Chile, por ejemplo, hayan cerca de 5.000 objetores por al menos una de las causales de la ley de aborto en 3 causales, o Ujú. que cerca de 2/3 de los objetores del sistema de salud público sean mujeres. Es bastante significativo ese dato, en el fondo, de decir, ojo, acá las que más se oponen, en el fondo, a realizar abortos son las mujeres. Y lo que también es preocupante, porque uno dice, los que menos se oponen son los hombres, en el fondo. Entonces, ¿quién al final el que está... ¿quién presenta una mayor oposición al aborto? Parece que ofrecen las mujeres, eh, y que los hombres de alguna manera no se oponen tanto. En el tema de, claro, ¿qué pasaría con los hospitales objetores, por ejemplo? Va a depender un poco de cómo se defina el sistema de salud a futuro, el nuevo sistema de salud, en el fondo que va a agrupar todos los establecimientos hospitalarios en un solo sistema. Y donde solamente podrán ser reconocidos si adhieren a los principios del derecho a la salud y de los Claro. principios de la Constitución. Y si los principios de la Constitución son que haya perspectiva de género, respeto a los derechos de la Constitución, entonces tengo que respetar los derechos sexuales y reproductivos, por tanto, tengo que respetar el derecho al aborto. Y por tanto, si yo soy objetor, no estoy respetando esos derechos y por tanto, no sé, a lo mejor no se podría reconocer. Yo estoy suponiendo, en el fondo, lo que podría pasar a futuro, si es que Mm. las cosas siguen como están. Eh, pero eso es el peligro. Podría ser que los hospitales se vean en una situación muy difícil en donde no puedan ser reconocidos. Ahora, Chile tampoco tiene tantos hospitales objetores. En el fondo son solamente 19. Hay 17 en Santiago. Y de esos 17 siempre hay uno al alcance de la mano que no es objetor Claro, dentro de. claro, Entonces, hasta ahora por eso mismo no era problema. Yo estaba pensando, por ejemplo, en nuestro hospital, el que depende de la sí, pues, diócesis de San Bernardo, el hospital parroquial, ¿no es cierto?, que es objetor de conciencia como institución. Pero eh, siempre había, claro, había un hospital El Pino, había alguien cerca, ¿no? Y por el tema de las 3 causales a lo mejor no había habido problema. De que hubiera habido ahí encontrones, pero hay lugares en los que, por ejemplo, no había ni siquiera, el hospital mismo a lo mejor no era objetor de conciencia, pero sí lo eran los profesionales y tuvieron que contratar gente de fuera para que pudiera suplir en el caso de que se necesitara. Ahora, si en este caso está quedando tan abierto, eh, hay muchas cosas que van a incidir, como dices tú, en el caso de la salud. eh, Cómo va a quedar conformado el nuevo sistema de salud también. Así como sí, también va a pasar, perdona, es como para desahogarme un poco, eh, por que también supuesto. va a pasar un poco con el tema de la educación, a pesar de que hoy día no quiero que hablemos de la educación, quiero que lo veamos después, pero también va a pasar porque los colegios subvencionados, pagados, particulares subvencionados, si desaparecen o dejan de ser, no es que desaparezcan, dejan de ser subvencionados, tengo entendido, dejan Claro, de dejen de recibir recibir, financiamiento por parte del Estado. claro, el reconocimiento de parte del Estado. ¿Qué va a pasar con la cantidad, miles de colegios que son además muchos de ellos confesionales, que son colegios que los mantiene la Iglesia Católica, por ejemplo? Exactamente. No, ese es el problema que no te lo comenté al principio, pero es el problema de las normas transitorias. En el fondo, además de la Comisión de Armonización, volviendo al principio de la conversación, Ujú. está la Comisión de Normas Transitorias, que es la que se encarga, por un lado, de
decir o señalar cómo las normas de la nueva constitución se van a aplicar. Por ejemplo, si se crea un nuevo organismo público, entonces va a haber una norma transitoria que diga, este nuevo organismo público, por ejemplo, la Defensoría de los Animales, que puede Ujú. existir, se va a crear en el plazo de un año, recibirá este financiamiento y deberá empezar a funcionar luego de 6 meses desde que se haya, qué sé yo, armado, se haya Mm. formado. Eh, Puede pasar, ese es un tipo de norma transitoria. Y el segundo es de compatibilizar la Constitución con las leyes y todos los reglamentos, que son muchísimos, que ya están dictados. Y ahí es donde uno Ah, empieza a decir, de ahí el nombre transitorio. exactamente, porque Ya, solamente una vez que se cumple, en el fondo se crea el órgano, o se claro. cumple, o se deroga una ley anterior o un reglamento anterior, entonces la norma ya no es transitoria porque ya cumplió su objetivo. En el fondo duran un tiempo, Perfecto. son transitorias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que también hay normas transitorias que en el fondo van a revisar si son compatibles algunas leyes con esta nueva constitución. Y nos vamos a encontrar con el caso de que pueden haber leyes o reglamentos que sean incompatibles con la nueva constitución o con la interpretación que se les quiera dar. Por ejemplo, el reglamento de objeción de conciencia o la misma ley 21.030 o la ley de educación en cuanto a que regule los sistemas de los colegios subvencionados o la ley de cultos que regula un poco la formación de las personas, o sea, de las personas jurídicas religiosas, las confesiones religiosas. Hay un montón de temas que en el fondo están siendo regulados por la ley y que conviene revisar qué tan compatibles con la nueva constitución o no. Y si es que no, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, supongamos que se aprueba como una norma transitoria. Aquí acá yo también te puedo adelantar que también van a ser un montón y Ujú. también se van a sumar a los 400, 500 artículos que ya tengamos. O sea, pueden ser más todavía. Eh, Ya. Acá el problema, por ejemplo, es la cuestión de conciencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que se dice que hay una norma transitoria que ordena derogar la ley de aborto o los reglamentos de objeción de conciencia eh, y no regula qué va a pasar después? Es decir, que simplemente los elimina. O, por ejemplo, que se diga que no hay un tránsito, es decir, ya van a ser solamente los escritores personales, pero no los institucionales. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que los derechos sexuales y reproductivos, el aborto en específico, se empieza a exigir inmediatamente, pero la objeción de conciencia yo la puedo estirar por 2, 3 años más, 4 años más, o también la corto de raíz? En el fondo, las normas transitorias, en el fondo, lo que van a hacer es que van a entregar un poco más de certeza de cómo se van a ir aplicando estos derechos. Y en los temas sobre los que tú me has preguntado, eh, hay muchas normas que pueden ser eliminadas mediante normas transitorias. Oye, vamos a tener que seguir conversando en otra ocasión. De todas maneras, me van a requete retar porque me pasé el tiempo al doble de lo que teníamos presupuestado. Pero es que es muy interesante porque hay muy poca gente que nos está explicando realmente. Hasta ahora vemos de repente una información un poco mañosa, ¿no? Un poco Mm. hasta cierto punto. Cuentan la primera parte, pero no cuentan la segunda, por ejemplo. Entonces, yo creo que es tan necesario que si vamos a tener solamente 2 meses para aprendernos, para saber de qué se trata, a ver, para decir, oye, yo estoy de acuerdo o no, no, sabes que no, con esto no. eh, yo creo que hay que empezar como, no sé si a banderizarse en la palabra, a informarse más bien, ¿no? A ver de qué está sucediendo. Muchas gracias, Roberto, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam. Espero que le haya podido servir lo que le he contado y simplemente llamarlos a informar y a informarse. Es muy importante, efectivamente, es muy poco tiempo y ocupar de repente quizás este tipo de medios que pueden servir para entregar una visión distinta a la que la misma convención propone. Y por último, solamente para cerrar, que algunos dicen que hay que esperar, en el fondo, a tener el borrador final para saber si cómo hay que votar o no. Pero hay ciertos elementos que uno dice son suficientes para que uno pueda tomar una decisión y eso cada persona lo verá en conciencia. Pero tampoco cuando un niño no estudia para una prueba o se le quedan los libros en el colegio, el padre sabe que no tiene que esperar la nota para que lo más probable el hijo le dé una mala nota.
Obviamente, hoy a propósito de mala nota, vamos a tener que conversar en algún otro instante sobre el tema de la educación, porque ahí también hay mucho paño que cortar. Por lo tanto, hay mucha información que anda dando vuelta y que de repente ni siquiera anda dando vuelta porque los noticiarios no nos están informando o nos están informando parcialmente y las redes sociales nos informan lo que quiere cada uno, en realidad no es la verdad, Exactamente. ¿no? Muchas gracias, Roberta Stauraga, por haber Muchas estado gracias, hoy día con Miriam, un nosotros. gusto. Un gusto para nosotros también. Señoras y señores, hoy día conversamos con Roberto Astaburuaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia, experto en la Convención Constitucional. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.